Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy mis compañeras y yo tenemos el agrado de hablarles sobre las teorías conductuales del aprendizaje. Como integrante tenemos a Gutiérrez Orbegoso Cecilia Edith, Emerigildo Ávila, Fabiola Ariana y mi persona Gómez López Jennifer Anayeli. Continuando con la exposición, les hablaré sobre las principales teorías conductuales. Tenemos el conductismo clásico, que su autor es Pablo. El conductismo clásico es un aprendizaje por asociación entre un estímulo neutro y uno que provoca una respuesta natural. Como por ejemplo tenemos el perro de Pavlov salivando al sonido de una campana. Tenemos elementos del conductismo clásico. Como número uno tenemos el estímulo incondicionado. Es un estímulo que naturalmente provoca una respuesta específica, como por ejemplo, la comida es un estímulo incondicionado, ya que provoca la salivación en los perros. Como número 2 tenemos la respuesta incondicionada. Es la respuesta natural e innata al estímulo incondicionado, como por ejemplo, como el ejemplo anterior. La salivación es la respuesta incondicionada que provocada por la comida. Estímulo neutro. Es un estímulo que no provoca una respuesta específica antes del condicionamiento. Por ejemplo, el sonido de una campana es el que provoca la salivación en los perros antes del condicionamiento. Tenemos como número 4 el estímulo condicionado. Es un estímulo neutro que después de ser asociado con él provoca una respuesta condicionada. Como el ejemplo del perro. La campana se convierte en un estímulo condicionado después de ser asociada con la comida. Como número 5 tenemos la respuesta incondicionada. Es una respuesta aprendida que se produce ante un estímulo condicionado, como por ejemplo, como el ejemplo del perro. La salivación ante la campana se convierte en una respuesta condicionada. Tenemos los orígenes del conductismo clásico. Las raíces del conductismo clásico se remontan a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con la influencia de varios pensadores y experimentos. Ivan Pavlov, de 1849 a 1936, es un filósofo ruso que llevó a cabo experimentos con perros que demostraron el condicionamiento clásico. Descubrió que los perros podían aprender a asociar un estímulo neutral, como un sonido, como un estímulo incondicionado, como la comida, que provocaba una respuesta incondicionada, como la salivación. Edward Thorndike, de 1874 a 1949, es un filósofo estadounidense que desarrolló la ley del efecto, que establece que las respuestas seguidas de una recompensa tienen más probabilidades de repetirse, mientras que las respuestas seguidas de un castigo tienen menos probabilidades de repetirse. John Watson, de 1878 a 1958, es considerado el fundador del conductismo. Argumentó que la psicología debería contraerse al estudio del comportamiento observable y no en los procesos mentales internos. Watson creía que el comportamiento humano es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca del condicionamiento operante. El psicólogo norteamericano Burrus Frederick Skinner es quien sienta las bases del condicionamiento operante en su obra llamada Conducta de los organismos, en el año 1939. Skinner es considerado como el principal divulgador del conductismo, centrándose en los estudios del aprendizaje. Es ahí cuando realiza un nuevo tipo de condicionamiento llamado operante o instrumental. ¿Qué es el condicionamiento operante? El condicionamiento operante es el término que se emplea para referirse al método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos y castigos con una determinada conducta. Esto quiere decir que este condicionamiento ayuda a modificar la conducta a través de estímulos, que a continuación vamos a verlos. Aplicaciones del condicionamiento operante. Tenemos el reforzamiento y el castigo. Dentro del reforzamiento tenemos el reforzamiento positivo, que se da cuando la conducta es seguida por una situación que incrementa la probabilidad que ocurra nuevamente.
Y el reforzamiento negativo, cuando una conducta es seguida por la terminación de una situación desagradable y se va incrementando que ocurra nuevamente. Castigo. Ocurre cuando una conducta es seguida por una situación desagradable. Dentro del castigo también tenemos castigo positivo y el castigo negativo, ¿sí? El castigo positivo se da cuando, por ejemplo, se aumenta un evento adversivo, como castigar, gritar, mirar con severidad, ¿sí? Y el castigo negativo consiste en retirar un evento positivo, como por ejemplo, ver la televisión, salir con los amigos, acceso a jugar, o, por ejemplo, ir de paseo. Las aplicaciones en la educación. Los enfoques conductistas están presentes en programas computacionales educativos. Acá hay situaciones donde los niños deben encontrar respuestas. Por ejemplo, videos donde hay un narrador describiendo una granja con animales y pregunta ¿de qué color es este animal? Da un cierto tiempo para que los niños puedan responder y después él da la respuesta correcta para que así los niños sepan si han acertado o han errado. También tenemos el empleo de premio o castigo. Acá los niños guían su comportamiento a base de evitar castigos y obviamente ganarse los premios. Enseñanza. Se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírica de sí misma, queriendo controlar y predecir esta conducta. En la enseñanza, el profesor es el que es responsable de este proceso. El aprendizaje. Para los conductistas, lo relevante del aprendizaje era el cambio de conducta observable del individuo, como por ejemplo, cómo él actuaba en situaciones o problemas o algún caso que le esté ocurriendo. Según Watson, él consideraba que la conciencia era como una caja negra y veía al individuo como un ser que aprende por asociaciones. También tenemos el papel del docente, que es el moldeador de mentes. Este consiste en modificar la conducta de sus alumnos en su sentido deseado, proporcionando estímulos adecuados en momentos oportunos. La evaluación es el control periódico de cambios de conductas especificados en objetos mediante la aplicación de pruebas objetivas. Según el modelo conductista, ¿qué evalúan? Resultados. ¿Cómo evalúan? Con el instrumento tradicional. ¿Quién evalúa? El profesor. ¿Cuándo evaluar? Al final del proceso. Características del conductismo. Intento de predecir y controlar la conducta de forma empírica y experimental. La enseñanza se plantea como un programa que modifica la conducta del alumno. Condiciona a los alumnos a hacer actividades previamente definidas. También desarrolla alumnos receptores de información y fomenta la memorización de los contenidos. Gracias.